Vamos a ir hasta la audiencia de Zaragoza, donde hoy continúa ese juicio contra la denominada La Diabla, líder de esta red de proxenetismo. Junto a otros 11 acusados se sientan en el banquillo. Hoy es turno para la Guardia Civil. Alex, ¿qué sabemos hasta ahora? Muy buenos días. A las 10 de la mañana comenzaba esta segunda sesión de este juicio aquí en la Audiencia Provincial de Zaragoza y que sienta en el banquillo a 12 personas acusados de numerosos delitos, entre ellos tráfico ilegal de personas, blanqueo de capitales y prostitución. Hoy, como bien comentas, es el turno de la Guardia Civil. Serán los agentes que llevaron a cabo esta investigación los que elaboraron ese atestado, los que respondan a las preguntas tanto de la Fiscalía como de los abogados de la defensa. Ayer fue el turno de las 3 testigos principales, 3 testigos protegidas que respondieron y ampliaron toda la información y experiencia que vivieron ellas. Según el relato de la Fiscalía, se trata de una organización criminal que lo que hacía era buscar personas, mujeres concretamente, para traerlas a España de forma ilegal mediante engaños, y una vez aquí les obligaba a prostituirse diciendo que habían contraído una gran deuda. Además, disponían de diferentes negocios, diferentes locales, entre ellos una pizzería e incluso un gimnasio que utilizaban para blanquear el dinero. Como bien comentas, una de las personas, una de las cabecillas de esta organización criminal sería La Diabla, una mujer que estuvo en la lista de las personas más buscadas durante varios años por la Interpol. Finalmente fue detenida en Alemania. El turno para los acusados, para los investigados, será este jueves cuando podamos escuchar qué es lo que dicen. Gracias, Alex. Volveremos a la audiencia de Zaragoza cuando tengamos más novedades sobre lo que está ocurriendo allí, pero antes queremos detenernos en este personaje, la conocida como La Diabla, la principal acusada en este juicio, y para ello hablamos con Silvia Ladrero, ella es criminóloga. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Pues nos ha llamado la atención sobre todo el perfil de esta mujer a la que tanto costó encontrar y que fue buscada por la Interpol, pues igual que lo fue Antonio Anglés, una de las personas más buscadas por las fuerzas internacionales. Desde luego que es un personaje muy interesante desde el punto de vista criminal, porque evidentemente, aunque no hemos podido acceder a una pericial psiquiátrica directamente con los datos que tenemos de la primera sesión de ayer y de los testimonios de las víctimas de esta supuesta delincuente y además cabecilla, no olvidemos, de esta organización criminal, bueno, pues ya podemos dilucidar muchos detalles de su personalidad que sin duda son muy brutales a la hora de imaginarnos cómo han podido sufrir esas víctimas. Lo primero, porque estamos hablando de que esta persona desde un primer momento tenía muy claro a qué víctimas escogía. Desde luego no se ha ido a países donde haya un alto nivel adquisitivo, ni a personas que vivan en familias con alto nivel adquisitivo, sino que casi siempre, y siguiendo el modus operandi de este tipo de delincuentes, bueno, pues lo que hacen es esa elección de víctimas en situación vulnerable, en países con problemas políticos, con hambruna. Y además hay un hecho muy curioso en este personaje en concreto, porque, bueno, estamos hablando de una persona trans que ha utilizado su condición, su realidad como mujer trans para crear ese vínculo emocional con esas víctimas. Eso es algo maquiavélico, sin duda, despiadado, y que lo que hace es, bueno, pues crear, ¿no?, esa empatía, esa falsa empatía con una especie de love bombing, que ahora está tan de moda este concepto, con esa estafa afectiva que últimamente lo vemos en tantas ocasiones, sobre todo a través de delitos cibernéticos. Ella se ha establecido como un referente en el que a esas víctimas les decía: bueno, no, es que si tú quieres ser como yo, si quieres tener tanto éxito como yo, vente conmigo, yo te voy a ayudar. Yo te prometo el paraíso. De hecho, esa es una de las técnicas que se utilizan muchísimo en la negociación. No a través de amenazas, no se utiliza la violencia verbal en un primer momento, sino que lo que haces es prometer a tu víctima que todo va a ir a mejor, que todos los problemas que tiene van a desaparecer. Esa es una forma de engancharlas, pero es que luego ya, además, como hemos visto en esta primera sesión con los testimonios de las víctimas, es que las metía en un bucle
de deudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las convencía para que se hicieran operaciones de estética. Y además con una frase que aparece en el sumario muy dura, ¿no? Que es: los españoles, si tú quieres que los españoles te quieran, si quieres que los españoles te vean guapa, tienes que operarte porque estás gorda. Les decía eso. Y los españoles no quieren gordas. Con lo cual, esta frase es como una bomba mental para estas personas que no olvidemos que están en situación de vulnerabilidad, y eso las hacía aceptar esas deudas porque ella les ofrecía pagarse la operación estética, les ofrecía esos billetes para venir a España y sobre todo no era clara con el destino que les esperaba aquí o en otros países de Europa, sino que les ofrecía un trabajo, no la prostitución, aunque en muchos casos sí que se pueda haber dado esa situación. Pero esto también es como, ¿qué es lo que prefieres, no? ¿Quedarte donde estás o pasar por esto pero luego vas a obtener la gloria? Bueno, pues es muy significativo cómo las trataba, cómo con esa capacidad despiadada se ha convertido en una depredadora emocional, que es como podríamos tildar a esta mujer. Y además, en cuanto a la parte empresarial, porque no olvidemos que las organizaciones criminales tienen como finalidad última enriquecerse. Para ello utilizan todas las herramientas que sean necesarias. Las que más lucro les aporten, esas son las que van a utilizar, sin importar los derechos humanos. Pero al final podríamos compararlas con el lucro empresarial, obviamente todo de forma ilícita. Pero es que ella ha demostrado una capacidad organizativa, liderando esta organización criminal, bueno, pues con una estructura muy compleja, internacional, y además valiéndose también de su personalidad, que podríamos describir, como se dijo ayer, como completamente arrolladora. Pues Silvia, has hecho aquí una descripción completa del perfil de la Diabla, también conocida como Donatella, que efectivamente captaba mujeres engañándolas y luego las extorsionaba. Recordamos que para ella se piden 57 años de cárcel. Si te parece, yo te invito a que el jueves, creo que es cuando declara la principal investigada, vamos a ver cómo es esa declaración y quizá podemos volver a hablar tras escuchar cuáles sus argumentos con este perfil que llama tanto la atención. Pues será muy interesante, sobre todo el poder ver sus movimientos, sus gestos, y de ahí sin duda podremos sacar mucha más información. Pues Silvia Ladrero, criminóloga, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias. Bueno, muy interesante lo que nos ha contado esta criminóloga. Bueno, el nombre ya, quiero decir, la Diabla, ya lo dice todo. Sí. Iván, de este personaje, que con lo que nos estaba contando esta experta, me viene a la cabeza una serie por todos conocida, ¿no? Sí. De cómo funcionan a veces estas redes de prostitución que captan, engañan, someten a operaciones estéticas, les hablan de la deuda, amenazan a sus familias en sus propios países. Lamentablemente es un fenómeno, si no frecuente, pues que sí que encontramos de vez en cuando. Es muy impresionante, y a mí siempre me chocan mucho estos casos cuando descubrimos que ocurren aquí, al lado nuestro, en Caspe, en este caso, que es donde estaba el club desde el que operaban en Aragón. Pero llama mucho la atención ese sadismo, ¿no? Ese maltrato psicológico al que sometía a sus víctimas, que parece que no tenían suficiente ya con estar ejerciendo la prostitución de forma, o sea, sin querer hacerlo, habiendo sido engañadas para venir aquí a España, pero encima siendo sometidas a ese maltrato, a ese estrés psicológico en el que, pues bueno, les forzaba o les convencía de operarse, operaciones estéticas, y también en caso de mujeres trans que necesitaban operarse o que querían operarse para realizar tratamientos de cambio de género, y a las que se lo ofrecía y se lo facilitaba a cambio de una deuda que lo que les iba a hacer era prolongar su esclavitud, al fin y al cabo, sexual. A mí me pone los pelos de punta, de verdad, conocer que este tipo de cosas pasan tan cerca de nuestras casas y que seamos todos incapaces de verlo. De ahí que me parece importante también, por supuesto, poner el foco en los criminales que cometían esta banda, pero también en los puteros, y perdón por decirlo así, que son al final los que permiten que este tipo de mujeres sean explotadas.
Pilar. A mí hay una frase que me ha parecido muy interesante de la experta, la criminóloga, ¿no? El tema de era depredadora emocional. Esa frase yo creo que la grabaría, porque estamos en un mundo que estamos jugando con las emociones, no solamente en este caso, que ella las ha utilizado muy bien, sino en general. Es el mundo de emociones, es el mundo de los tweets emocionales, es el mundo de las pocas palabras, es el mundo que busca fundamentalmente una emoción sin razonamiento, sin datos. Esto es peligroso y ella lo ha utilizado, es una tía lista, por eso le llaman la diabla, fíjate cómo utiliza el tema este. Y el segundo tema que yo pondría en interrogante, que yo creo que es un debate que es difícil de abrir ahora, el tema de la legalización de la prostitución. Estamos con la prostitución en las redes, y las redes vuelven a funcionar porque muchas de esas personas se utilizan y se contratan a través de las redes y la prostitución, y las redes y la prostitución y la mujer, evidentemente, en la medida que tú la compras, tú la conviertes en cosa. Si la conviertes en cosa, no es una persona, no es un ser humano. Entonces ahí hay un debate que yo creo que, no te lo quiero abrir hoy, Miriam, pero habría que abrirlo realmente, porque me parece un debate absolutamente súper importante, que en cualquier momento habéis hablado y podéis seguir hablando de qué pasa con este tema. Jota. Sí, lo único positivo que tiene pues es que esto está encima de la mesa, que una organización más que ha caído. Hay que dar, pues, por supuesto, felicitar a la policía y a la fiscalía por estar encima de ello. Te das cuenta conforme vamos conociendo más este tipo de asociaciones que salen para, de alguna forma, tirar de la situación de vulnerabilidad de muchas personas, de muchas mujeres en países en vías de desarrollo, situaciones complicadas, como desde el punto de vista psicológico, pues las encatusan, las engañan, las traen aquí, y como de unos años a esta parte, antes a lo mejor era el gancho de la droga, ahora estamos con el tema del gancho, del tema estético, cómo poderlas de alguna manera engatusar y engancharlas para que sean siendo tus víctimas. Y organización a organización, es que hay que ver de qué manera torticera y muy inteligente, por desgracia, van encontrando ese nicho para enganchar y tener siempre víctimas, ¿no? O sea, que es que podríamos sacar esto de cualquier película de terror perfectamente, y cada situación supera la anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente esto está encima de la mesa, es una organización más que ha caído, y ojalá caigan muchas más. Cómo se desarrolla ese juicio, lo iremos contando.